¿Es pecado ser rico? Biblia, Warren Buffett y secretos. ¿Alguna vez te has preguntado si ser rico es pecado o bendición? Antes de responder, mira a tu alrededor. En 2025, mientras la economía tiembla, millonarios como Warren Buffett siguen ganando, y la Biblia tiene algo que decir al respecto. En este video, revelamos secretos que nadie te cuenta, que dicen realmente las escrituras sobre la riqueza, y cómo el mayor inversionista del mundo, Buffett, alinea sus estrategias con principios que resuenan con la fe. ¿Quieres saber la verdad ahora, antes de que sea tarde? Quédate conmigo. Esto podría cambiar tu vida financiera y espiritual en minutos. Si este conocimiento puede abrir tus ojos, imagina cuánto más puede hacer por otros. Suscríbete ahora y ayúdanos a llevar esta verdad a más personas. Sigamos juntos en este camino. Vamos al grano. Mateo 19:24. Dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino. Suena duro, ¿verdad? Pero Proverbios 10:22 asegura que la bendición de Dios enriquece sin añadir dolor. Entonces, ¿cuál es el secreto? Buffett, con sus miles de millones, no corre tras modas. Invierte con sabiduría, como sugiere Proverbios 21:5. ¿Quieres pruebas? Él ha ganado en crisis mientras otros quebraban. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir cómo ser rico sin perder el alma? No parpadees. Los próximos minutos traen respuestas urgentes que no encontrarás en otro lado. Vamos juntos. La perspectiva bíblica sobre invertir en criptomonedas. ¿Es ético? Imagina la escena. Es 2025 y estás en la sala con tu primo, ese que siempre habla de inversiones. Abre su celular y te muestra el gráfico del Bitcoin subiendo como cohete. Mira, esto es el futuro, ¿no vas a entrar? Insiste con un brillo en los ojos. Tú dudas, porque algo dentro de ti pregunta, ¿está esto bien a los ojos de la fe? La Biblia no menciona criptomonedas, claro, pero Proverbios 13:11 ya decía que las riquezas ganadas rápido se esfuman fácil. ¿Recuerdas esa vez que alguien presumió ganancias astronómicas y semanas después estaba en la ruina? La especulación con criptos parece un terreno resbaladizo, y Lucas 14:28 refuerza esa idea, pidiéndonos calcular el costo antes de actuar. Pero no todo es tan blanco o negro. Algunos amigos de la iglesia dicen que las criptomonedas son como el dominio sobre la creación, en Génesis 1:28, una innovación bendecida si se usa con sabiduría. Sin embargo, está el otro lado, la falta de reglas claras y los escándalos de lavado de dinero que vemos en las noticias. ¿Se puede invertir sin manchar la conciencia? Para el fiel, el secreto está en la transparencia, la investigación y huir de la codicia. Apuesto a que has visto a alguien caer en la tentación del dinero fácil. ¿O tal vez fuiste tú? ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios si has enfrentado este dilema. Y hablando de elecciones que prueban nuestra fe, ¿cómo puede guiarnos en algo tan práctico como el presupuesto diario? ¿Cómo la fe influye en el presupuesto y el ahorro en 2025? Piensa en esa tarde en que te sentaste con lápiz y cuaderno, intentando cuadrar las cuentas del mes. El alquiler, la comida, esa suscripción que ya ni usas. Todo parece apretar. De repente, tu mamá, con esa sabiduría que solo las madres tienen, dice, confía en Dios, pero haz tu parte. En 2025, con la incertidumbre económica tocando la puerta, inflación subiendo, tasas cayendo, ¿cómo puede la fe cambiar realmente tu forma de manejar el dinero? Mateo 6:33 nos pide buscar primero el reino de Dios, prometiendo que lo demás vendrá. Pero, ¿funciona en la práctica cuando las cuentas no dejan de llegar? He visto a mi tío, un hombre de fe, apartar el 10% de su sueldo para la iglesia antes de pagar deudas. Y créalo o no, siempre encontraba la manera de cerrar el mes en positivo. La Biblia habla de planificación en Proverbios 21:5, diciendo que la diligencia lleva a la abundancia. Entonces, hacer un presupuesto con fe no es solo orar y esperar, es cortar gastos innecesarios, ahorrar un poco para el futuro y confiar en que Dios multiplica el esfuerzo. En 2025, con los bancos ofreciendo herramientas digitales, es más fácil rastrear cada centavo, pero la disciplina viene de adentro. ¿Has sentido ese conflicto entre gastar todo hoy o ahorrar con propósito? Cuéntalo abajo. Tu historia puede inspirar a alguien. Y si la fe ayuda a planear el presupuesto, también guía a algo más grande, como el diezmo. El papel del diezmo en la construcción de riqueza, beneficios financieros y espirituales. Era un domingo soleado, y el pastor subió al púlpito con ese tono que nos atrapa. Den el diezmo con alegría, porque Dios ama al que da de corazón. Seguro lo has oído, ¿verdad? Tal vez. ¿Sentiste un nudo en el estómago al apartar el 10% de tu sueldo, mirando el recibo de la luz y pensando, ¿me quedaré corto este mes? En 2025, con el costo de vida subiendo y la economía inestable, el diezmo parece un desafío aún mayor. Pero, ¿y si te cuento una historia? Mi vecina, doña Clara, empezó a diezmar hace 2 años. Jura que desde entonces
las cuentas siempre se arreglan, a veces hasta le sobra un poco. ¿Será que el diezmo puede construir riqueza, tanto espiritual como financiera? Malaquías 3:10 promete bendiciones tan grandes que no caben en las manos de quien es fiel con el diezmo. Proverbios 11:24 dice que quien da generosamente prospera. ¿Recuerdas a ese amigo que siempre ayuda a otros y, aún así, nunca le falta nada en casa? No es magia, es un principio. Dar enseña a vivir con menos, organiza las finanzas y fortalece la confianza en Dios. En 2025, con tantas incertidumbres, diezmar puede ser el empujón para salir del apuro y planear el futuro. Claro, no se trata de pagar para recibir, sino de poner el reino primero. ¿Has visto esto funcionar en la vida de alguien? ¿O dejaste de diezmar y sentiste la diferencia? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia vale oro. Y si el diezmo alinea tu vida financiera, ¿cómo hacer que tus inversiones reflejen tus valores cristianos? Tema 4. Inversión ética. Alineando tu portafolio con valores cristianos. Imagina que estás en una charla con amigos, tomando café, cuando alguien dice, solo invierto en empresas que respetan el medio ambiente y los derechos humanos. Te detienes, piensas en tu dinero invertido en acciones de una fábrica contaminante y sientes un nudo en el pecho. En 2025, con el auge de las inversiones ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, alinear tu portafolio con valores cristianos está más al alcance que nunca. Pero, ¿cómo saber si ese fondo de inversión combina con tu fe? La Biblia, en Mateo 25:40, dice que lo que hacemos al menor de los hermanos, lo hacemos a Jesús. Entonces, ¿financiar empresas que explotan personas o destruyen la creación te representa? Piensa en la historia de mi colega Juan. Cambió acciones de una minera polémica por un fondo sostenible y dice que nunca durmió tan bien. Proverbios 16:8 dice que poco con justicia vale más que mucho con deshonestidad. En 2025, con herramientas digitales mostrando el impacto de cada empresa, puedes elegir dónde poner tu dinero, desde energía limpia hasta negocios que ayudan a comunidades. Claro, el retorno importa, pero ¿y la paz interior? ¿Has revisado si tus inversiones reflejan quién eres? Cuéntalo en los comentarios si alguna vez tuviste que repensar dónde pones tu dinero. Tu decisión puede abrirle los ojos a alguien. Y si alinear las inversiones es un paso, ¿cómo encajan los neobancos en esta danza entre fe y finanzas? Neobancos y finanzas digitales. ¿Son compatibles con las enseñanzas religiosas? Era una tarde cualquiera cuando recibí una notificación en el celular. Tu cuenta en el banco ha sido aprobada. Yo, que siempre he sido de los que prefieren ver al gerente del banco cara a cara, me intrigó. En 2025, los neobancos, esos bancos 100% digitales, sin sucursales físicas, están por todas partes, prometiendo practicidad, tasas bajas y control total en la palma de la mano. Pero entonces surge esa voz interior. ¿Será que toda esta modernidad encaja con mi fe? ¿Te has sorprendido pensando en eso mientras descargas una nueva app o pagas una cuenta desde el celular? La Biblia no habla de tecnología, pero nos da principios para navegar esta nueva era financiera. Piénsalo. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el peligro y se protege. Los neobancos, con sus herramientas para rastrear gastos, pueden ser aliados para quien quiere ser sabio con el dinero. He visto a mi prima, que siempre estaba en números rojos, organizar su vida con una app que le avisa cada centavo gastado. Pero hay otro lado, la facilidad de gastar con un clic puede alimentar la impulsividad, algo que 1 Timoteo 6:10 advierte al hablar del amor al dinero. ¿Y esos anuncios de crédito fácil que aparecen en la pantalla te alejan de lo que la Biblia enseña? Imagina a José, un hermano de la iglesia que conozco. Cambió el banco tradicional por un neobanco y dice que nunca fue tan fácil apartar el diezmo y las donaciones. Todo automático, sin excusas. Mateo 6:21 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si la tecnología te ayuda a priorizar el reino, puede ser una bendición, ¿no? Pero, ¿y la seguridad? En 2025, con hackers y estafas digitales en aumento, confiar todo a una app requiere un salto de fe, o al menos una contraseña bien fuerte. He oído historias de gente que perdió todo por un descuido en línea, y eso me hace pensar, ¿cómo equilibrar innovación y cautela? Y hay más. Los neobancos a menudo invierten en proyectos modernos, como energía verde o startups. Esto puede alinearse con valores cristianos de cuidar la creación, como en Génesis 2:15, o incomodarte si el dinero va a algo que no apruebas. ¿Te has detenido a pensar qué hay detrás de esa app tan práctica? Confieso que a veces me tienta solo disfrutar la facilidad y olvidar el resto, pero la fe nos llama a reflexionar. ¿Cómo usas estas herramientas digitales en tu día a día? ¿Sientes que te acercan o te alejan de lo que crees? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber si alguien ha tenido una experiencia que cambió su forma de ver los neobancos
hijos. Y si la tecnología afecta nuestras finanzas, ¿qué hace con ideas más grandes, como el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad o mito en las finanzas modernas? Era una noche calurosa y estaba en casa de mi tía, viendo televisión con la familia. De repente, ella cambió de canal y apareció un culto televisado. El pastor, con un traje impecable, gritaba: Dios quiere que seas rico, siembra hoy y cosecha abundancia mañana. Mi tía, con los ojos brillantes, me miró y dijo: así funciona, hijo. Fe es prosperidad. Me quedé callado, pero una pregunta no me dejaba en paz. ¿Es el Evangelio de la Prosperidad, tan mencionado en 2025, realmente lo que la Biblia enseña, o solo un mito que llena los bolsillos de algunos? ¿Has escuchado algo así y te has preguntado dónde está la verdad? Piensa en esas veces que viste a alguien sembrar una ofrenda generosa, esperando un milagro financiero. Conozco a Marcos, un vecino, que dio la mitad de su sueldo a la iglesia tras oír que Dios devolvería el doble. Esperó el retorno, pero lo que llegó fue una factura atrasada y un aviso de corte de luz. ¿Entendió mal? La Biblia tiene versículos que parecen respaldar esto, como Malaquías 3:10, que habla de bendiciones abundantes, o 2 Corintios 9:6, sobre cosechar mucho al sembrar mucho. Pero luego lees Mateo 6:19-20, donde Jesús dice que no acumulemos tesoros en la tierra, y todo se vuelve confuso. ¿Cuál es el equilibrio? En 2025, con la economía tambaleante, inflación alta un mes, tasas bajas al siguiente, el Evangelio de la Prosperidad gana fuerza. Pastores famosos llenan estadios y redes sociales, prometiendo que la fe es la clave para salir del apuro. He visto anuncios de cursos en línea con títulos como Desbloquea tu bendición financiera en 7 días. Pero mira esto, mi abuelo, un hombre sencillo y de fe, nunca corrió tras eso. Decía: Dios da lo suficiente a quien trabaja y confía. Y vivía bien, sin lujos, pero sin deudas. Proverbios 30:8-9. Pide solo el pan de cada día, ni más ni menos. ¿Será que la prosperidad que buscamos es distinta a la que la Biblia ofrece? No me malinterpretes. La fe mueve montañas, y lo creo. He visto historias increíbles como la de doña Lucía, que empezó un pequeño negocio tras orar por meses y hoy sostiene a su familia. Pero fue trabajo, no magia. El problema es cuando convierten a Dios en un cajero automático. Da tanto, recibe tanto. Esto me recuerda a Lucas 12:15, donde Jesús advierte contra la avaricia. En 2025, con neobancos y criptos prometiendo riqueza rápida, esa idea de prosperidad instantánea se vuelve aún más seductora. ¿Has caído en esa promesa? ¿O conoces a alguien que sí? Y hay otro lado. Las críticas al Evangelio de la Prosperidad a veces vienen de quienes nunca abrieron la Biblia para entender el contexto. Yo mismo he juzgado sin pensar, pero luego leí 1 Timoteo 6:17-18, que manda a los ricos ser generosos, no confiar en el dinero. Tal vez el error no esté en querer prosperar, sino en olvidar el propósito. En tiempos de incertidumbre como ahora, debemos preguntarnos: ¿prosperidad es tener más o vivir mejor con lo que ya tienes? Mi tía sigue creyendo que Dios quiere que sea rica, y lo respeto, pero yo me quedo con la duda. ¿Es la riqueza que buscamos la misma que Él planeó? Quiero saber de ti. ¿Has visto el Evangelio de la Prosperidad funcionar o convertirse en trampa? Deja tu historia en los comentarios. Vamos a descubrir juntos qué tiene sentido. Y si prosperar es un debate, ¿qué dice la Biblia sobre algo sólido como el oro? El oro como refugio seguro. ¿Qué dice la Biblia sobre preservar la riqueza? Era una tarde lluviosa y estaba en casa de mi tío Pablo, un hombre que siempre tiene una historia que contar. Sacó una moneda de oro antigua del bolsillo y dijo: esto sí es real, no como esos números en la pantalla del banco. En 2025, con el precio del oro subiendo mientras la economía se tambalea, crisis, inflación, incertidumbre, muchos corren hacia este refugio seguro. Pero me pregunté, ¿tiene la Biblia, escrita en una época donde el oro era rey, algo que decir al respecto? ¿Has sentido ese deseo de proteger lo que tienes, mirando al futuro con un nudo en el estómago? El oro aparece mucho en las Escrituras. En Génesis 2:11-12, la tierra de Havilá está llena de él, una señal de bendición. Salomón, en 1 Reyes 10:21, tenía tanto oro que la plata no valía nada, riqueza pura, bendecida por Dios. Pero también está el otro lado. Éxodo 32 muestra el becerro de oro, idolatría que terminó en desastre. Conozco a un tipo, don Roberto, que invirtió todo en barras de oro cuando la pandemia apretó. Decía: es lo que me da paz, pero meses después confesó que vivía preocupado, revisando el precio todo el tiempo. Mateo 6:19-20 advierte contra acumular tesoros que la polilla y el óxido destruyen.
oyen. ¿Será que el oro, aunque sólido, puede volverse una carga en el corazón? En 2025, con los bancos ofreciendo oro digital y las joyerías abarrotadas, el atractivo es grande. Mi primo, que trabaja en finanzas, jura que es la mejor forma de preservar riqueza hoy. Me mostró gráficos. Mientras las acciones caen, el oro sube. Pero pienso en lo que dijo mi tío Pablo. La verdadera riqueza no brilla. Proverbios 23:4-5 dice que el dinero vuela como águila. ¿Has visto a alguien apostar todo en un refugio y perder el rumbo? Yo sí, y es triste. Por otro lado, Ageo 2:8 dice que el oro es de Dios. Tal vez el secreto sea usarlo, no idolatrarlo. Piensa en Doña María, de mi iglesia. Guardó unas monedas de oro para ayudar a sus nietos en el futuro, pero vive dando a quien lo necesita. Dios me dio, yo reparto, dice. Esto me hace reflexionar. ¿Preservar la riqueza es solo acumular o también compartir? En tiempos inciertos como ahora, el oro puede ser una herramienta, pero la Biblia parece apuntar a algo mayor. ¿Has invertido en algo pensando que era la solución y luego viste que no lo era todo? ¿O conoces a alguien que hizo del oro un dios? Cuéntalo en los comentarios. ¿Es el oro refugio o trampa? Y preservar la riqueza es un desafío. ¿Cómo lidia la fe con algo más resbaladizo, como las deudas? Deuda y fe. Principios bíblicos para manejar préstamos en 2025. Era una noche de viernes y estaba en el porche con mi amigo Carlos, tomando un café amargo mientras él se desahogaba. Pedí un préstamo para pagar el auto, pero ahora las cuotas me están ahogando, dijo, con la mirada fija en el suelo. En 2025, con tasas fluctuantes y el costo de vida apretando, las deudas son una realidad para muchos, tal vez incluso para ti. ¿Has sentido ese peso de deber más de lo que puedes pagar? La Biblia no habla de bancos modernos, pero tiene mucho que decir sobre préstamos. ¿Podrá la fe guiarnos para salir de este hoyo o evitar caer en él? Piensa en esa vez que viste un anuncio. Crédito fácil, sin complicaciones. Mi primo cayó en eso y compró un celular en 24 cuotas. Al principio, todo era alegría, pero pronto estaba contando monedas para llegar a fin de mes. Proverbios 22:7. Es claro, el que toma prestado es esclavo del que presta. Lo vi en Carlos. Trabaja el doble, pero parece que el dinero nunca es suyo. La Biblia no prohíbe las deudas, pero advierte contra esclavizarse. Romanos 13:8 va más allá. No deban nada a nadie, salvo el amor. ¿Será posible vivir así en 2025? Con tantas tentaciones de crédito al alcance de la mano? Pero no toda deuda es villana. Mi hermana, por ejemplo, hizo un financiamiento para estudiar medicina. Hoy es doctora, ayuda a la familia y dice que valió cada centavo. Deuteronomio 28:12 habla de prestar a muchos, no de deber, una señal de bendición. El secreto, entonces, está en el propósito, pedir prestado para crecer, no para presumir. En 2025, con nuevos bancos ofreciendo préstamos en 2 clics, la línea entre necesidad e impulso es fina. He visto anuncios que parecen gritar, te lo mereces ahora, pero Mateo 6:33 me hace parar. Buscar el reino primero no es correr tras todo lo que brilla. Imagina a don Antonio, un señor de mi iglesia. Me contó que en los 90 quedó endeudado hasta el cuello por un negocio que salió mal. Oraba todos los días, pero seguía gastando, confesó. Hasta que leyó Salmos 37:21. El impío toma prestado y no paga. Y decidió cambiar. Redujo gastos, negoció con el banco, y poco a poco lo pagó todo. Hoy vive con poco, pero en paz. Eso me marcó. La deuda no es solo dinero, es disciplina. ¿Has pasado por un apuro así y viste a la fe sacarte de él? Y hay más. En 2025, la presión para endeudarse es enorme. Mi vecina, Janaína, pidió un préstamo para remodelar la casa, pero ahora apenas le alcanza para el mercado. Me dijo, si lo hubiera sabido, habría esperado. Proverbios 21:5 dice que los planes bien hechos llevan a la abundancia. ¿Has pensado cómo un simple presupuesto podría haber cambiado su historia? Yo mismo me he tentado con un sin intereses, pero luego pienso en Carlos, atrapado en las cuotas. La Biblia no está contra los préstamos, pero pide sabiduría. Eclesiastés 5:5 dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuántas veces firmamos un contrato sin leerlo? Por otro lado, la fe también trae esperanza. Mi amigo pastor siempre dice, Dios no te abandona en la deuda, pero te llama a salir de ella. Filipenses 4:19 promete que Él suple las necesidades, no los lujos, sino lo esencial. En 2025, con tantas opciones de crédito, el desafío es decir no a lo que no necesitamos. ¿Has visto a alguien librarse de una deuda con esfuerzo y oración? ¿O estás luchando con eso ahora? Deja en los comentarios cómo manejas los préstamos. Tu historia puede ser el empujón que alguien necesita. Y si la deuda prueba nuestra fe, ¿cómo planificar la jubilación con ella? Planificación de la jubilación desde una perspectiva espiritual. Era una tarde tranquila y estaba en la cocina de mi mamá, ayudándola a lavar los platos. Entre el ruido de la loza, ella soltó, guardé poco en la vida, pero Dios siempre dio un modo. A sus 65 años, vive con lo básico de la jubilación y una fe que nunca
nunca flaquea. En 2025, con la expectativa de vida subiendo y la economía inestable, planificar la jubilación es un tema candente. Pero, ¿cómo entra la fe en esta ecuación? ¿Te has detenido a pensar en tu futuro y sentido esa mezcla de esperanza y miedo? La Biblia tiene respuestas que van más allá de los números. Piensa en esa vez que escuchaste a alguien decir: quiero dejar de trabajar a los 50. Mi colega Rafael tenía ese sueño. Invirtió en fondos, redujo gastos y hoy, a los 52, vive de renta. Pero confiesa que el vacío llamó a su puerta. Proverbios 21:5 dice que la diligencia lleva a la abundancia y planificar la jubilación exige eso, ahorrar hoy para cosechar mañana. Pero la Biblia también advierte en Lucas 12:16-21 sobre el rico que acumuló todo para sí y olvidó a Dios. ¿Has visto a alguien correr tanto tras el futuro que perdió el presente? Yo sí, y es una alerta. En 2025, con los bancos ofreciendo planes de ahorro y el gobierno ajustando las reglas de la previsión, el tema se vuelve más urgente. Mi tía Clara, por ejemplo, nunca guardó un centavo. Dios proveerá, decía. Hoy depende de sus hijos y vive con remordimientos. Mateo 6:34 nos manda no preocuparnos por el mañana, pero ¿ese es un pase para no planificar? No lo creo. José, en Génesis 41, almacenó granos para 7 años de hambre, un ejemplo de fe con acción. ¿Has sentido ese conflicto entre confiar y prepararte? Imagina a don Miguel, un jubilado de mi calle. Trabajó 40 años como chofer, guardó cada moneda y hoy disfruta de sus nietos sin apuros. Oraba y ahorraba, me contó con una sonrisa. Salmos 37:25 dice que el justo nunca es desamparado y su planificación parece probarlo. En 2025, con inflación y tasas bailando, ahorrar exige disciplina, cortar el café diario, invertir en algo seguro. Pero la fe añade un toque especial. Es saber que el dinero es herramienta, no amo. Eclesiastés 11:2 habla de dividir el pan en 7 partes. Diversificar, como dicen los expertos. ¿Has pensado cómo esto se aplica a tu vida? Por otro lado, hay quienes exageran. Mi vecino, André, vive obsesionado con la jubilación. Revisa sus inversiones todos los días. Apenas duerme y olvida vivir el ahora. Santiago 4:13-15 nos recuerda que el mañana no está garantizado. ¿Has visto a alguien así, atrapado en el futuro? Yo sí, y me hizo reflexionar. La jubilación, desde la fe, no es solo acumular, es equilibrar el hoy y el mañana. Mi mamá, con poco, me enseñó eso. Dona para las misiones de la iglesia y aún sonríe. Filipenses 4:19 promete que Dios suple, pero suple no es lujo, es paz. Y hay más. En 2025, la tecnología ayuda. Las apps muestran cuánto necesitas para dejar de trabajar, pero la fe pregunta, ¿para qué? He oído a pastores decir que la verdadera jubilación es servir a Dios hasta el final. Mi amiga Lucía, a los 70, da clases de Biblia y dice que nunca se sintió tan útil. Proverbios 16:9 dice que el hombre planea, pero Dios dirige. ¿Has sentido que Él guía tus planes? ¿O estás corriendo tras un número sin saber por qué? Cuéntalo en los comentarios cómo ves la jubilación. ¿Es solo dinero o algo mayor? Y si planificar el futuro es un acto de fe, ¿cómo lidiar con la incertidumbre económica que llama a la puerta? El impacto de la incertidumbre económica en las decisiones financieras basadas en la fe. Era una mañana fría y hojeaba una revista vieja cuando vi una foto de Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, con su sonrisa tranquila. El hombre que convirtió millones en miles de millones parecía inmune a las crisis. Pero luego pienso en 2025, inflación subiendo, mercados temblando, y yo, como tantos otros, tratando de entender cómo tomar decisiones financieras en medio del caos. ¿Tiene la fe algo que decir cuando la incertidumbre golpea? ¿Has sentido el suelo temblar con una noticia económica y te has preguntado si Dios sigue en control? Piensa en lo que dijo Warren Buffett una vez: solo cuando baja la marea ves quién está nadando desnudo. En 2008, mientras el mundo se derrumbaba, él compró acciones baratas y esperó. Hoy es una leyenda. En 2025, con la economía oscilante, esa forma calma de decidir me hace pensar en la Biblia. Proverbios 3:5-6 manda confiar en Dios, no en nuestra propia inteligencia. ¿Has visto a alguien entrar en pánico y vender todo en la baja, solo para arrepentirse después? Yo vi a mi vecino hacerlo en el último crash, y el daño fue grande. La fe, como el estilo de Buffett, pide paciencia, pero no todo es tan simple. Mi prima Ana, devota y madre soltera, perdió su empleo este año. Oro, pero las cuentas no paran, me dijo, con lágrimas en los ojos. En tiempos inciertos, Mateo 6:26 habla de los pájaros que Dios alimenta. Pero, ¿cómo creer eso cuando el saldo en el neobanco es 0?
Buffett pasó por crisis, como la recesión de los 70, y salió más fuerte, apostando al largo plazo. No es de fe declarada, pero su calma recuerda a Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, confiaré. ¿Has tenido que elegir entre rendirte o aguantar firme? Imagina a Buffett sentado en su oficina en Omaha, analizando papeles mientras el mercado cae. No corre, no grita, solo espera. Mi tía, fan de él, intentó imitarlo. Guardó dinero en un fondo seguro durante la pandemia y hoy recoge los frutos. La Biblia, en Salmos 112:7, dice que el justo no teme malas noticias. ¿Será que la fe nos da esa misma frialdad de Buffett para enfrentar 2025? He oído a pastores decir que la incertidumbre es una prueba. Quien confía en Dios no se tambalea, pero confieso, a veces veo las noticias y siento el corazón acelerarse. Y hay más. En 2025, con las criptos cayendo y el oro subiendo, las opciones financieras son un campo minado. Mi amigo Pedro, que estudia a Buffett, me dijo, él solo invierte en lo que entiende. Eso resuena con Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero nunca se sacia. He visto a gente apostar todo en modas y estrellarse. ¿Conoces a alguien así? La fe pide discernimiento, como el de Buffett, que evita el pánico y se enfoca en lo que perdura. Mi prima Ana, aún en el apuro, empezó a vender pasteles en casa. Dios abrió una puerta, dice. ¿Será que la incertidumbre nos obliga a crear, como Buffett hace con sus inversiones? Por otro lado, la presión es real. Mi cuñado, endeudado, me contó, rezo, pero el banco no espera. En 2025, con tasas inestables, la tentación de actuar por miedo crece. Pero pienso en Buffett, que perdió miles de millones en un día, y no se inmutó, y en Filipenses 4, 6, 7, que habla de la paz que supera el entendimiento. Mi tía, inspirada por él, dice, si Buffett espera, yo espero en Dios. ¿Tiene razón? En tiempos de crisis, la fe puede ser nuestro oráculo de Omaha, guiándonos cuando todo se derrumba. ¿Tomaste una decisión financiera en la incertidumbre y viste la mano de Dios? ¿O estás perdido en el caos ahora? Cuéntalo en los comentarios cómo enfrentas estos tiempos. Tu historia puede encender una luz para alguien. Y si la incertidumbre afecta el bolsillo, ¿cómo equilibrar caridad y ahorro en todo esto? Caridad y riqueza, equilibrando dar y ahorrar en una economía volátil. Era un sábado soleado y estaba en el mercado con mi hermana, comprando frutas, cuando ella señaló a un señor vendiendo dulces caseros. Perdió todo en la crisis, pero aún da la mitad de lo que gana a la iglesia, dijo, admirada. En 2025, con la economía bailando, un día sube el dólar, al otro cae el empleo. Equilibrar caridad y ahorro parece un malabarismo. ¿Nos llama la fe a dar incluso cuando apenas tenemos? ¿Has sentido ese dilema, mirando tu bolsillo y tu corazón al mismo tiempo? Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, puede enseñarnos algo aquí. Piensa en lo que hizo Buffett. Prometió donar el 99% de su fortuna a la caridad a través del Giving Pledge. No necesito tanto, dijo, con esa sencillez que desarma. En 2008, mientras el mundo financiero colapsaba, no solo sobrevivió, sino que dio millones a causas sociales. La Biblia, en Proverbios 19:17, dice que quien ayuda al pobre presta a Dios. ¿Has visto a alguien dar poco y recibir mucho en paz? Mi abuela era así. Con un sueldo ajustado, apartaba monedas para ayudar a los vecinos, y nunca faltó comida en la mesa. ¿Será la caridad el secreto que Buffett y la Biblia comparten? Pero no siempre es fácil. Mi amigo Lucas, autónomo, me contó, quiero ayudar, pero apenas guardo para el alquiler. En 2025, con la inflación mordiendo y los neobancos ofreciendo rendimientos tentadores, ahorrar se vuelve prioridad. Lucas intentó imitar a Buffett, que guarda para invertir, pero sintió culpa por no dar más. Según Corintios 9:7, dice que Dios ama al que da con alegría, pero ¿cómo tener alegría cuando el futuro asusta? He visto anuncios diciendo, invierte hoy, vive mañana, y pienso en mi hermana, que donó al señor del mercado y dijo, Dios ve. ¿Quién tiene razón? Imagina a Buffett en su oficina sencilla, escribiendo cheques millonarios para caridad mientras el mercado oscila. No espera que la economía se estabilice, actúa. Mi prima Juana hizo algo similar. En 2020, con el empleo en riesgo, donó ropa y comida a un refugio. Tenía poco, pero ellos menos, me dijo. Meses después, consiguió un trabajo mejor. ¿Coincidencia o bendición? Lucas 6:38. Promete que la medida que usamos para dar nos vuelve. ¿Lo has sentido en tu vida? Yo sí, y me hace pensar en lo que Buffett sabe. La riqueza no es solo guardar, es hacerla circular. Por otro lado, la presión para ahorrar es real. Mi tío, fan de Buffett, me mostró un artículo. En 2025, quien no guarda puede hundirse. Invirtió en oro y fondos, inspirado en el modo de Buffett de esperar el momento justo. Pero confesó, casi no doné este año. Proverbios 11:24 dice que quien retiene más de lo debido acaba en falta. ¿Has visto a alguien
guardar todo y perder la paz? Yo sí, y es una advertencia. La Biblia no manda vaciar el bolsillo, sino equilibrar. En tiempos volátiles como ahora, dar puede ser un acto de fe que Buffett entiende bien. Y hay más. Mi vecina, Doña Rosa, vive de una jubilación escasa. Cada mes aparta algo para caridad. Es mi ofrenda a Dios, dice. Inspirada por historias de Buffett, cree que dar atrae bendiciones. En 2025, con las crisis golpeando, ese equilibrio es un desafío. Mi tío piensa que Buffett dona porque es rico, pero yo discrepo. Dona porque ve más allá del dinero. Mateo 25:40 dice que ayudar al menor es ayudar a Jesús. ¿Has sentido esa conexión al dar? Yo sí, cuando ayudé a un amigo en apuros y lo vi levantarse. La economía puede temblar, pero la fe nos llama a abrir la mano. En tiempos así, Buffett y la Biblia parecen coincidir. Ahorrar es sabio, pero dar es eterno. Mi hermana, en el mercado, compró un dulce al Señor y dijo, se lo merece. Tal vez el secreto esté ahí. Equilibrar lo que guardamos con lo que soltamos. ¿Has tenido que elegir entre ahorrar todo o ayudar a alguien? ¿O conoces a quien vive este malabarismo? Cuéntalo en los comentarios cómo manejas caridad y riqueza. Tu experiencia puede cambiar el juego para alguien. Y si dar y ahorrar es un equilibrio, ¿cómo encaja invertir en bienes raíces con la fe? Invertir en bienes raíces ¿es una forma piadosa de construir riqueza? En 2025, el mercado inmobiliario está en el foco. Los precios suben en algunas regiones, caen en otras, y los financiamientos vía neobancos hacen que comprar casas o terrenos sea más accesible que nunca. Pero, ¿es invertir en bienes raíces una forma piadosa de construir riqueza? El título de este video, ¿es pecado ser rico? Biblia, Warren Buffett y secretos, nos guía en la respuesta. Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, es conocido por su cautela. Compra lo que entiendes y manténlo por años, aconseja. No se enfoca en bienes raíces como en acciones, pero su empresa, Berkshire Hathaway, ha ganado en ese sector. La Biblia, por su parte, ofrece principios claros. Proverbios 13:22 dice que el justo deja herencia a sus hijos. Un inmueble puede ser eso, un legado sólido. ¿Has considerado cómo una propiedad podría beneficiar a tu familia por generaciones? Sin embargo, la riqueza inmobiliaria tiene dos caras. Mateo 6:19-20 advierte contra acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. En 2025, con anuncios gritando, compra ahora, gana mañana, la tentación de invertir por codicia es real. Buffett evita modas y deudas impulsivas. Ha visto mercados colapsar y sabe que el pánico no paga cuentas. Romanos 13:8 refuerza, no deban nada a nadie, excepto amor. Un financiamiento mal planeado puede esclavizar, como advierte Proverbios 22:7. El que toma prestado es esclavo del que presta. ¿Has sentido el peso de una cuota que no cabe en el bolsillo? La Biblia no prohíbe los bienes raíces, pero pide propósito. Comprar para construir algo mayor, no para presumir. Por otro lado, los inmuebles pueden alinearse con la fe. Buffett, aunque no es religioso declarado, dona miles de millones a caridad, mostrando que la riqueza tiene un fin. En Proverbios 19:17, ayudar al pobre es prestar a Dios. Imagina alquilar una casa a precio justo o usarla para dar refugio a quien lo necesita. En 2025, con la economía volátil, un inmueble puede ofrecer estabilidad, un techo seguro mientras las criptos caen y el oro oscila. Buffett ganó en la crisis de 2008 comprando barato y esperando, una lección de paciencia que resuena con Proverbios 21:5. Los planes del diligente llevan a la abundancia. ¿Has evaluado si una inversión así refleja tus valores o solo infla tu ego? La pregunta del título, ¿es pecado ser rico? Depende del cómo y el por qué. Buffett construyó su fortuna con disciplina, no con prisa. La Biblia, en Eclesiastés 5:10, dice que quien ama el dinero nunca se sacia. Un inmueble para exhibir estatus cae en esa trampa, pero uno comprado con sabiduría, como Buffett sugiere, y usado con generosidad, como la Biblia enseña, puede ser bendición. En 2025, los neobancos ofrecen herramientas para calcular cada paso, desde el financiamiento hasta el retorno. ¿Has pensado cómo un terreno o casa podría servir al reino? Buffett evita lo que no domina, y Josué 24:15 llama a elegir a Dios por sobre todo. La riqueza piadosa no es tener más, sino hacer más con lo que se tiene. En tiempos inciertos, los bienes raíces pueden ser un refugio, pero la fe pide equilibrio. Buffett ha perdido oportunidades por cautela, pero nunca el enfoque. Salmos 112:7 dice que el justo no teme malas noticias. Un inmueble bien planeado puede traer esa paz. ¿Has visto a alguien transformar una propiedad en algo más que lucro? ¿O estás atrapado en la idea de que rico es solo quien acumula? La respuesta no está solo en el dinero, sino en el corazón. Buffett y la Biblia coinciden aquí. La riqueza es herramienta, no fin. ¿Quieres pruebas? En 2025,
Mientras otros corren tras tendencias, quien planea con propósito prospera. ¿Has medido tus inversiones con esta vara? Entonces, ¿es pecado ser rico? La Biblia dice que no, siempre que tu corazón esté en el lugar correcto. Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, prueba que la riqueza viene de la sabiduría, no de la codicia. De criptomonedas a bienes raíces, recorrimos 2025 mostrando cómo alinear fe y finanzas sin perder el alma. Proverbios 10:22 asegura: la bendición del Señor enriquece, y Él no añade dolor. Viste los secretos, diezmo que multiplica, inversiones éticas, oro con propósito, todo con lecciones de Buffett y la palabra. Pero, ¿y ahora? ¿Qué haces con esto? No dejes estas respuestas en el aire. El próximo paso es tuyo. El canal Riqueza y Creencias entrega más. Estrategias prácticas para vivir una riqueza que honra la fe. La lista de reproducción en pantalla ahora es oro puro. Haz clic ya y descubre cómo transformar tu dinero en algo mayor antes de que la próxima crisis golpee. Suscríbete, activa la campana y únete a quienes ya están cambiando sus vidas con estas verdades. Buffett no espera, la Biblia no da rodeos, y tú no puedes perder tiempo. ¿Quieres prosperar de verdad? Comparte este video y sumérgete en la lista. Tu camino hacia una riqueza con propósito empieza hoy. Vamos juntos.